A Dios por este tiempo que nos concede de volvernos a reunir. Algunos por motivos de trabajo en la mañana no tuvimos la oportunidad de compartir aquí físicamente en el templo. Sin embargo, a mí me dio la oportunidad de estar viendo la transmisión del culto. Saludamos a los hermanos que están conectados desde sus hogares, viendo el culto o siguiendo la transmisión del culto de la tarde. Recordemos que mañana continuamos, hermanos, con los ayunos, ¿verdad? Y también hay culto por la tarde. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15. Gloria a Dios. Estése sentadito porque vamos a ir leyendo y reflexionando acerca de este episodio en la historia de la iglesia primitiva. Hechos 15, ¿verdad? Ahí usted lo tiene en su Biblia. Vamos a ir reflexionando. Pueden sentarse los hermanos que están de pie, ¿verdad? Porque vamos a ir reflexionando. No vamos a hacer una lectura tradicional como siempre leemos un versículo, sino que vamos a ir tomando algunos pasajes. Decía, amados hermanos, un teólogo luterano: en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad y en todo caridad, que quiere decir amor. Esta frase, en lo fundamental unidad, en lo secundario libertad y en todo amor, aboga por mantener la unidad en las doctrinas fundamentales, permitir la libertad de opinión en temas no esenciales y poner en práctica el amor cristiano en todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Recuerde que en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que tenía los dones, una iglesia que tenía muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y él decía que si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si yo profetizo, si yo hago muchas cosas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces el amor es fundamental. Vamos a leer entonces en Hechos 15, dice la palabra del Señor en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Mire qué tremendo, hermano. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros observamos en la religión católica. En la religión católica, las personas tienen que realizar obras para ser salvos. Hay personas que hacen unas grandes caminatas de rodillas, ¿verdad? Y llegan con las rodillas, hermano, ya casi ensangrentadas, enllagadas, ahí ya echando sangre porque van cumpliendo alguna promesa. Esto no es nuevo. Esto es desde que la iglesia se fundó. Siempre las personas han querido agregarle algo más al plan de salvación que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, habían unos hermanitos que eran de la iglesia de Jerusalén y llegaron, dice que venían de Judea y enseñaban a los hermanos que no eran judíos, sino que eran gentiles, y le decían: hermanos, si usted no se circuncida, si usted no se convierte a la religión judaica, si usted no observa los mandamientos, usted no puede ser salvo. Mire qué tremendo, hermano. Y vamos a ver qué dice el versículo 2. Habían dos apóstoles, ¿verdad? Usted ha escuchado la historia
de cómo Pablo se convirtió al Señor y también cómo Bernabé fue un líder en la iglesia primitiva. ¿Qué dice Hechos 15:2? Dice, como Pablo y Bernabé, que dice, tuviesen una discusión y ¿qué dice? Y contienda no pequeña. Esa palabra está fuerte, ¿verdad que sí, hermanos? Porque contender, ¿qué significa? Contender no es que uno, ¿verdad? Así como suave, ¿verdad? No, contender es que uno, hermano, se arma de argumentos, como cuando está en una corte, ¿verdad? Los abogados y entran en alegaciones y hay una contienda, hay posiciones, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé, que eran los apóstoles que habían ido a los gentiles y habían ido a predicar la palabra, ellos escuchan a estos hermanos que vienen y dicen, no, hermano, usted tiene que hacerse judío, usted tiene que observar la ley de Moisés. Es más, si usted es varón, usted tiene que circuncidarse para que pueda ser admitido en el pueblo de Dios y ser salvo. Entonces hubo una discusión y una contienda, y oiga bien, Lucas dice que la contienda no fue pequeña. Qué tremendo, hermano. Por eso yo le leía el pensamiento inicial, ¿verdad?, de este teólogo reformado. En lo fundamental tenemos que estar unidos. La salvación por fe en Cristo Jesús, hermanos, es una doctrina fundamental. No hay nada que nosotros podamos agregar a la salvación. El sacrificio de Él fue como perfecto y nos limpia su sangre de todo pecado. Y cuando creemos por la fe en ese sacrificio, somos justificados, dice la palabra de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. La frase en lo fundamental unidad quiere decir que tenemos que mantener la unidad en aquellas doctrinas que son fundamentales. ¿A qué nos referimos con doctrinas fundamentales? Con creencias que son fundamentales. Nos referimos, por ejemplo, a la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios existiendo eternamente en tres personas. Esa es una doctrina fundamental. Y de pronto usted se va a encontrar con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová dice, no, pero es que Cristo no es Dios. Entonces ahí, hermano, hay que contender, hermano. Como dice Hechos 15:2, hay que echarle ganas. Y hay que decirle, Dios se ha revelado en tres personas. No es que tenemos tres dioses, no, un solo Dios revelado en tres personas. Otra doctrina fundamental es la divinidad de Cristo. Y quiero decirle, hermanos, que desde la iglesia primitiva hubieron enseñanzas, falsas enseñanzas, que decían de que Cristo no era el Hijo de Dios, no podía ser el Hijo de Dios. Y entonces por eso nosotros encontramos en la epístola, por ejemplo, como las epístolas del apóstol Juan, en la primera de Juan, donde él dice, amados hermanos, que Jesucristo es el Verbo encarnado. Él lo vuelve a revelar porque esta es una doctrina fundamental. Doctrina fundamental también es el retorno de Jesucristo, que ahora muchos no están predicando, hermano. No se predica el retorno de Cristo. Se está predicando otras cosas. Nosotros tenemos que continuar predicando el que Cristo viene, porque así se lo dijeron los ángeles a los apóstoles cuando Jesús se iba en la nube, ¿verdad? Ahí estaban los apóstoles viendo para arriba. Ya estaban, se va Jesús, se fue Jesús, se fue el Señor.
y dos varones se pararon a la par de los discípulos. ¿Y qué le dijeron? Varones. ¿Cuántos varones habemos aquí, hermano? A ver, levanten la mano los varones. Aleluya. 1, 2, 3, 4, 5. Está buena la asistencia de varones el día de hoy. Aleluya. Varones que están viendo al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así como ustedes le han visto ir al cielo, así va a regresar. Dele palmas al Rey de Reyes, a su nombre, a su nombre. En lo secundario sí tenemos que tener libertad. Hace años yo escuchaba un testimonio de un pastor que ya está en la presencia del Señor, pero a mí me llamó la atención, hermano. Ese hermano lo invitaron a una iglesia en el interior de un país, es decir, lo que nosotros conocemos como la montaña, ¿verdad? Lo mandaron a invitar al pastor y él fue. Y cuando él llegó, ¿verdad? Él iba con corbata, iba con saco, llevaba su anillo de matrimonio, el hermano, ¿verdad? Entonces vino el pastor local y le dice, pastor, le dice, antes de que usted suba al púlpito, le dice, necesito hablar con usted, le dice. ¿Está bien, hermano?, le dice. Claro que sí, le dice. Ya se lo llevó aparte, hermano, le dice, mire, le dice, aquí en estos lugares, le dice, no es bien visto usar corbata, hermano, le dice. La gente piensa que es pecado, le dice. Entonces, por favor, le dice, hermano, si usted puede, ¿verdad? Y me comprende, quítese la corbata. Claro que sí, hermano, le dice. Y se quitó la corbata el pastor. También, hermano, le dice, no puede usar anillo, le dice. Aunque sea casado, le dice. No hay problema, hermano, le dice. Yo me lo quito también, le dice. Algo más, no, hermano, tranquilo. Entonces viene el pastor, se subió al púlpito, predicó. El mensaje estuvo tremendo, la gente fue ministrada, el pueblo estaba gozoso. Y cuando se bajó del púlpito, se volvió a poner su anillo y se puso su corbata y se fue. A su nombre. ¿Entendió, verdad, hermanos? Que dice, en lo secundario tenemos que tener libertad y ser comprensivos, hermanos. Porque a veces nos vamos a encontrar con hermanos que muchas veces dicen, no, en esta iglesia no palmeamos, hermano. Bueno, tal vez usted lo invitaron a una iglesia donde no usan las palmas, pues hermano, ni modo, no la use. Pero por no usar las palmas, usted no se va a condenar. Por no usar las palmas, usted no se va a ir al cielo. O por usarlas tampoco, amados hermanos. Amén. Por eso es que, amados hermanos, en este pasaje, ¿verdad? Regresando a Hechos 15, encontramos entonces que el fundamento de nuestra salvación está plena y completamente descansando en el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, la discusión y la contienda no fue pequeña y dispusieron, estoy en Hechos 15:2, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto era algo fundamental. Era algo fundamental. Porque querer añadirle algo para que seamos salvos al sacrificio de Cristo, eso es algo que estaba peligrando en la doctrina de la iglesia del Señor. Y oiga bien lo que dice el 6, vamos a saltar a Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, dice, de este asunto. ¿Y qué dice el 7? ¿Y después de qué? De mucha discusión. Cuando son temas, hermanos, fundamentales, no crea que se resuelve fácilmente. Yo he visto que hay hermanos que cuando miran a los testigos de Jehová se corren, le cierran la puerta y se van al fondo y ponen la radio. Porque si usted no está preparado, hermano, para enfrentarse a un testigo de Jehová, no lo haga. Lo van a enredar y después va a andar con el atalaya usted ahí. No, pero si usted estudia la Biblia, usted se prepara, estudia la Biblia, está escuchando los mensajes, se aprende los versículos de memoria y sabe cómo refutar, usted entre, hermano. Hay que defender la sana doctrina. Pero si no, mejor, hermano,
ponga la radio Maranata o la radio Ondas de Luz y se va al fondo hasta que dejen de estar golpeando la puerta, porque son insistentes, hermano, eso sí, ellos son insistentes. Entonces dice el 7 que Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, oiga bien, aquí está, esta palabra es clave, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, hermanos. Los gentiles, dice, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Usted se acuerda de ese episodio cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿verdad? De eso se está refiriendo él. Y Dios dice, oiga bien, este versículo 8, y Dios que conoce los corazones, que dice, les dio testimonio. ¿Y qué les dio? Dándole el Espíritu Santo, que dice lo mismo que a nosotros. Y dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, que dice, purificando ¿cómo, hermano? Purificando ¿cómo? Leámoslo bien. Purificando por la fe su corazón. Mire qué tremendo, hermano. Es decir, ¿usted se acuerda aquel episodio en el desierto cuando la gente se estaba muriendo por las mordidas de las serpientes ardientes? Y dice que Moisés hizo una gran serpiente de cobre y la puso en un asta así elevada. Y el que miraba a esa serpiente dice que no se moría. Y Jesús lo dijo, así como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele palma al Rey de Reyes, aleluya. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador. Por su sangre hemos sido limpiados, aleluya. Qué tremendo, hermano. Y dice el 10, ahora decía el apóstol Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mire qué tremendo, hermano. Hace años atrás yo escuchaba una frase que decía, poniendo a Dios a prueba. Y hay que tener cuidado, hermano. Nosotros no podemos poner a Dios a prueba, hermano. Porque poner a prueba a Dios es tentarnos. Por eso Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios? Pregunta, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos. Estamos hablando de los que no son judíos, ¿verdad? Un yugo, oiga bien, que ni nuestros padres, ni nosotros, dijo Pedro, hemos podido llevar. Mire qué tremendo, hermano. Nadie tuvo la capacidad de poder cumplir la ley de Moisés al 100%. Solo hubo uno. Y ese fue Jesucristo, amados hermanos. Y por eso es que Él fue el Cordero de Dios perfecto, que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros recibimos la justicia de parte de Dios a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Entonces Pedro le dice, hermano, ¿por qué nosotros vamos a comenzar a decirle a los hermanos que no son judíos, que son gentiles, que vengan y se circunciden y que guarden la ley y que hagan aquí, que hagan allá? ¿Cómo vamos a hacer eso, hermanos? ¿Cómo? Dice Pedro, si versículo 11, antes creemos, oiga bien, que por la gracia del Señor Jesús, que dice, seremos salvos de igual modo que ellos, amados hermanos. Entonces nuestra salvación está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en ese sacrificio único y perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, que creemos en el sacrificio de Cristo, que lo hizo una vez y para siempre, y la Iglesia Católica? Usted sabía que cuando el sacerdote católico
oficia la misa y levanta el pan y el vino, ellos creen que literalmente, que ahí mismo se vuelve a ofrecer a Jesucristo, hermano. Y que ese pan y que ese vino es el cuerpo del Señor. Ellos creen en algo que se llama la transubstanciación. Es decir, de que ese pan y ese vino se convierten. Esa es la doctrina católica. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos, dice de que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Ya Cristo no se está ofreciendo ni anualmente, ni cada 100 años, ni cada 200 años, ni cada milenio. No, una sola vez y para siempre se ofreció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dele palmas al Rey de Reyes, aleluya. Por eso, cuando Él estaba a punto de morir, Él dijo esta palabra. Esa palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan. Consumado es. Porque la deuda de nuestro pecado, lo que nosotros teníamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, que era la muerte, la separación eterna de Dios, Jesucristo la pagó por nosotros, a su nombre. Muy bien, entonces, hermano, después que Pedro habla, también habló Santiago o Jacobo en el 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, estoy en Hechos 15:13. Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Ahora dice el 18, dice el Señor, 19, por lo cual yo juzgo, este es Jacobo hablando, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. ¿Qué quiere decir esto, que no se inquiete? Que no se les esté diciendo, hermano, usted se tiene que circuncidar, hermano Álvaro. Usted es varón, quiere ser del pueblo del Señor, usted no es judío, circuncídese. Hermano Kevin, usted se tiene que circuncidar también porque usted es nicaragüense, usted no es judío. Ahora, hermano, han salido una serie de hombres que andan un gorrito aquí y que son más judíos que Moisés y Elías, hermano. Y andan judaizando de arriba para abajo. No, hermano, no nos confundamos. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Oiga bien, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, oiga bien, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Oiga bien, 22, vamos cerrando. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos, y vamos a leer lo que le escribieron. Oiga bien, dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, esta es la iglesia de Jerusalén, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Oiga bien, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley,
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28, porque ha parecido bien ¿a quién? ¿A quién le pareció bien, hermano? Al Espíritu Santo, amén, que es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias, hermano? Y vamos a hablar de ese contexto, ¿verdad?, en que se está desarrollando esta historia de la iglesia primitiva. 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta parte que nosotros hemos leído, de que habla, ¿verdad?, de las abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Mire qué importante es esto, amados hermanos. Nosotros vivimos en una cultura, ¿verdad?, donde hay mucho sincretismo religioso. Todos los santos patronos que usted conoce en las diferentes ciudades. Aquí en Managua está Domingo. Allá en Diriamba es, ¿cómo es que le llaman? Creo que es Santiago, creo yo, no me acuerdo. Y así, hermano, no, en Jinotepe es Santiago. Y así, en cada municipio hay un patrón, un santo patrono le llaman. Pero eso era porque nuestros aborígenes tenían deidades locales. Entonces, para poder convencer a nuestros antepasados, ¿verdad?, a los indígenas de aquí, que aceptaran la religión católica, entonces le hicieron una mezclita. Bueno, ya no vas a adorar a este Dios tuyo, ahora vas a adorar a Domingo, a Santiago, a San Marcos, al no sé cuál y al no sé cuánto. Entonces ahora la gente ya no adora a los dioses de antes. Ahora la gente adora a los ídolos esos que pone la iglesia católica. Pero viene siendo, como decimos nosotros, la misma con distinto. Pero es lo mismo, hermano. La gente sigue porque esa es la tendencia de nosotros. Por eso los apóstoles advierten a los hermanos gentiles y le dicen: queremos que ustedes se abstengan, oigan bien, de participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Tengamos cuidado, hermano. Yo les he contado la historia cuando yo trabajaba en Citel, en los fines de año, hermano, venía la Purísima y los paquetes, las canastas, hermano, eran unas canastonas, pero enormes, hermano. Las hacían, cada año las hacían más grandes. Era más grande la tentación. Y me acuerdo que se me acercaban unos compañeros de trabajo. Don Bismar, usted es evangélico, ¿verdad? Amén, para la gloria de Dios. Don Bismar, usted no celebra la Purísima, ¿verdad? No, no la celebro. Don Bismar, ¿y esa ticket que le dieron para retirar la canastota que nos van a dar? ¿Qué va a hacer con ella, hombre? Yo creo que la voy a botar. No, no la bote, démela a mí, don Bismar. Mire, hermano, la gente llevándose las cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, ahí sáqueles provecho que pueda, pues, pero ya sabe que eso a Dios no le agrada. Hermano, no crea. Y a veces tal vez uno dice, tengo la necesidad, pero hermano, tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos, amados hermanos, que recordar el mandamiento que nos dejaron desde la iglesia primitiva, que dice: abstengámonos de lo sacrificado a los ídolos.
Hay gente que cuando viene el 1 y el 10 de agosto se van a hacer fila a buscar una catamal, una chicha de las no sé cuál, de las 3 quebradas y no sé cuánto, y los hípicos y todo eso, hermano. Todo eso es ofrecido a los ídolos. Ya no, mi hermano. Ya no podemos andar en esas cosas, hermano. Voy a darme una vuelta allá para ir a velar el barco, dice un hermano, y me voy a comer una catamala ahí escondidito. Nadie se va a dar cuenta. No, nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se da cuenta. ¿Qué dice la palabra? Abteniéndonos de lo sacrificado a los ídolos. Y finalmente, amados hermanos, dice, de sangre, de ahogado y de fornicación. Rápidamente, vayamos a Génesis, amados hermanos. Génesis capítulo 9. Hay algunas enseñanzas en el Génesis que son muy importantes que nosotros las recordemos. Recordemos que el Génesis es antes de la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Que esa enseñanza o esos mandamientos que Dios le dio a Noé, no a Moisés, son enseñanzas, hermanos, que nosotros las tenemos que tener en cuenta siempre. Oiga bien, mire lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre. ¿Qué dice? No comeréis. Y oiga, eso está en Génesis. Moisés lo escribió, pero eso es antes de que Dios diera los mandamientos allá en el monte de Sinaí. Esto es antes. Esto solo está diciendo a Noé después que se bajó del arca, hermano. Ya mira la conexión. Por eso los hermanos de la iglesia le dicen, hermanos, tengan cuidado, no coman sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 5 de Génesis 9? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Mire qué tremendo, hermano. Entonces estos eran, algunos dicen, no, es que eso era de los judíos, eso es de la ley de Moisés. Pero fíjese qué interesante, esto que Dios le dijo a Noé fue antes de dar la ley allá en el monte Sinaí. Este mandamiento era desde la época de Noé, Dios se lo dio. Entonces los hermanos comparten, ¿verdad? Estas orientaciones, hermano, tenga cuidado con la manera en que usted, o el tipo de alimento, ¿verdad?, que usted consume. Y finalmente, una parte fundamental e importante es esta, que dice, amados hermanos, Hechos capítulo 15, versículo 29, y que se abstengan de fornicación. Esta palabra fornicación en este contexto es todas las relaciones sexuales prohibidas por la ley. Eso sí es muy importante. Ahí va incluido relación de hombre con hombre, prohibido. Relación de mujeres con mujeres, prohibido. Hay algunas relaciones parentales que también son prohibidas. O ayuntamiento de hombres con bestias, prohibido también. Esa partecita que solo dice fornicación, no solamente se refiere a la relación entre personas que no son casadas, sino que se refiere a todo lo que se habla en Levítico. Eso es en el libro de Levítico que se habla. Entonces le dice a los hermanos, si guardaran estas cosas, van a ser bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, ahora la reflexión para nosotros es, ¿cómo estamos caminando? Amén. ¿Cómo estamos avanzando en nuestra vida como
discípulos de Cristo. Recuerde, en lo fundamental, unidad. En las doctrinas fundamentales tenemos que estar unidos. En las doctrinas fundamentales, como hizo el apóstol Pablo y Bernabé, hermano, tenemos que meternos a discutir, hermano. ¿Cómo que Cristo no es el Hijo de Dios? Venga para acá. ¿Cómo que no hay segunda venida del Señor? Venga para acá. ¿Cómo que el Espíritu Santo no es Dios? Venga para acá. Vamos a discutir. Eso es fundamental. Pero hay cosas, amados hermanos, que no son fundamentales. Yo recuerdo que una vez me encontré, miré así una iglesia y alguien me dice, en esa iglesia no ocupan instrumentos musicales, dice. Es a capela y sin instrumento, imagínense, hermano. Y aquí nosotros tenemos hasta batería, tenemos piano, guitarra y todo. Y ellos no ocupan instrumentos musicales. Pero entonces yo pregunto, ¿será que los hermanos se van a salvar porque no ocupan instrumentos musicales y a nosotros no nos vamos a salvar? ¿Qué dice usted, hermano? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno y recordar este pensamiento. En las cosas que son secundarias, hermano, libertad. Pero en todas las cosas tenemos que ser amorosos, comprensivos, piadosos, misericordiosos, amados hermanos, recordando que el que ofreció su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿quién fue? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Póngase de pie en esta noche. Vamos a entregar este momento al Señor y decirle, ayúdame, Señor. Dame la fuerza. Padre, gracias por este momento, Señor, en que hemos estado escudriñando tu palabra, meditando en el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre Celestial. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hemos entregado este mensaje, Señor, porque en este tiempo estamos recordando lo que un día tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Nada lo puede sustituir, Señor. Nada puede sustituir el sacrificio perfecto que un día tú hiciste por nosotros, Señor. Una sola vez y para siempre te ofreciste para redimirnos, para rescatarnos, Señor. Y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Padre, al reino de la vida. Aleluya. Hemos sido trasladados de muerte a vida por medio del sacrificio que un día tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos a recordarlo y ayúdanos a vivirlo, Señor, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, donde quiera que vayamos, aleluya, a compartir nuestra fe, Señor, no a negarla, no a esconderla, sino, Señor, a hablarle también a otros, aleluya, que un día, Señor, nosotros fuimos llamados y tú también los estás llamando a ellos. Gracias te damos, Señor. Ahora, Dios mío, despide a tu pueblo, Señor. Guárdanos de todo peligro, los que van a pie, Señor, mis hermanos que van en sus motos, los hermanos que van en sus vehículos, Señor, en taxi o en bus. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Permítenos que el día de mañana, Señor, podamos estar de nuevo, Señor, adorando, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Aleluya. Elevando ofrendas de alabanza a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.